Bueno, un saludo para todos, que somos Julio Rubio, mi esposa, Vilma de Rubio, casados hace 50 años y unos cuantos meses, cabezas del ministerio de los nuevos miembros, padres del pastor, de Dudu, de Felipe, y estamos en este proyecto que inició hace poco, llamado Parashá en Casa, y queremos compartirles a ustedes la Parashá que lleva por nombre Tzaf. Esa parashá la encontramos en Vaikra o Levítico, capítulo 6, desde el verso 8 hasta el capítulo 8, verso 36. Es la número 25 de las 54 que trae la Torá y es la segunda de las 10 que trae el libro. El nombre, como ustedes lo saben, lo han oído muchas veces, de cada parashá está generalmente dado en el primero o segundo versículos de cómo empieza. Y efectivamente, si miramos del libro 6, Vaikra 8 y 9, empieza diciendo: el Señor le dijo a Moisés, ordénale a Aarón y a sus hijos, y ese ordénale es el Tesab. Los temas, algunos de los temas de los que trata esa parashá, el énfasis especial está primero en el Corbán, en todas sus clases, es decir, el voluntario y el obligatorio. Habla del Olán, del Minjá, del Shelahim, del Halá, del Hasham. Habla también de la porción que le corresponde a los sacerdotes y habla de la ordenación de Aarón y sus hijos. Requiere, en la parte que vamos a tratar, que haya un altar, y como el altar no es de adorno, pues para que eso funcione necesita brasas para poder prender el fuego. Entonces, el fuego en sus significados, tanto físicos como espirituales, es el tema que hemos escogido aquí con doña Gilma para compartir hoy con ustedes. Entonces, doña Gilma, por favor. Bueno, la parashá Tzaf hace énfasis especial en el elemento fuego. Esto hace que los rabinos comenten sobre los versículos en donde este elemento se hace presente. Sin duda, un elemento importantísimo en el servicio divino a lo largo de la Torá. En Levítico 6:13 vemos: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. La Torá prohíbe apagar el fuego del altar. Por el contrario, el fuego debe ser atendido constantemente, agregándole leña tanto como haga falta, de modo tal que la llama se eleve en forma constante. Y si está prohibido apagar siquiera una sola brasa del altar del elemento físico, cuánto más grande será la prohibición de apagar siquiera una sola brasa ardiente del altar espiritual que es nuestro corazón. En el versículo segunda de Timoteo 1-6, por el cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El ansia de santidad, la llama del corazón que siempre aspira a elevarse más y más hacia su fuente, siempre deberá alimentarse y fortalecerse a través del razonamiento, la sabiduría y el discernimiento, con la iluminación de los mismos y la luz de la Torá. Como vemos, esta es una parte muy positiva del elemento fuego. Así como existe un lado positivo, también hay una parte del fuego que es destructiva, cosa que también menciona la Torá futuras porciones cuando habla del fuego extraño. Ahora bien, si estamos llevando la analogía del fuego al ámbito de la dimensión interna del ser humano, debemos hablar de aquello que hace que el elemento fuego sea catastrófico en la vida de las personas, y así como apagar esos incendios internos o usarlos de manera positiva, como bien apuntan las dos citas anteriores. Bueno, los sabios de Israel han escrito y han hablado cualquier cantidad de cosas con respecto al fuego. Y si tratamos de mirar esto a fondo, pues vamos a encontrar que, por ejemplo, Amran Anibjar escribe una obra que se llama El control de la vida y toca algunos aspectos interesantes
que nos van a permitir tener una visión mucho más nítida de lo que causa el elemento fuego en nuestras vidas. Según la Kabbalah, todo el mundo físico está compuesto por 4 elementos. Y el hombre, al ser un microcosmos, pues también está compuesto por esos 4 elementos. Esos elementos son el fuego, el aire, el agua y la tierra. Tienen un origen espiritual, aunque también tienen relación con las 4 letras del nombre sagrado. Un cabalista por allá, Raín Jain Vital, escribió que todas las actitudes del ser humano, tanto positivas como negativas, provienen de estos 4 elementos. Lo que va a variar entre un ser humano y otro es la proporción en que estos 4 elementos estén mezclados. El fuego, esto es curioso, ¿no? Tiende a dirigirse es hacia arriba. Un poquito más adelante vamos a ver, es como una especie de contradicción o rebeldía con lo que conocemos como la ley de la gravedad, que nos dice que todo tiende a bajar. El fuego no, el fuego tiende a subir, y por eso esa enorme connotación de tipo espiritual que tiene. Dicen algunos, incluso cabalistas, que cuando el fuego está subiendo, está como tratando de decirle a las personas, miren, estoy aquí, pero también les dice, pero cuidado, eh, porque con su calor está advirtiendo que si te acercas demasiado puedes quemarte, puedes salir. Entonces, ese fuego que arrasa y que quema sin control, hay veces que cuenta que es capaz de arrasar con todo lo que se atraviese por su camino. En su lado positivo, pues si miramos, de él emanan tanto la luz como el calor. Y en la forma como dicho de esas cosas se controlen, pues vienen a tener varias aplicaciones. Además, siempre se hace una alusión a la parte energética del ser humano como el alma, el mundo celestial y el estudio de la Torá. Por tanto, la persona que posee una alta dosis de este elemento fuego en su lado negativo, pues va a ser una persona llena de orgullo, presumida, y pobre de aquel que se atreva a tocarla o a atravesársele o a hacerla enojar, porque es capaz de arrasar con él. Lo quema públicamente, valga la comparación. El aspecto ese negativo es el del orgullo, nos lleva también a la ira, y ese fuego, ese enojo que se desata, termina dejando tras de sí solamente cenizas, solamente males. El enorgullecerse y el enojarse puede llegar también a que lleguemos a tener el odio, ya que al ver la situación caótica, las cenizas y el mal ambiente que provocamos con ese fuego, se frustra y se puede generar en cierta manera una medida de odio. Pero debido a que por ese orgullo la persona no puede ni odiarse ni culparse a sí misma, entonces empieza a buscar a quién culpar y a quién odiar. Y esa es una parte muy peligrosa. Y en el aspecto espiritual, el elemento fuego también hace alusión al estudio de la Torá. Y hay un versículo de Barín 33:2 en donde habla que con su derecha les entregó una ley de fuego, ya que el estudio de la Torá consiste en conceptos muy elevados y que se elevan o elevan a la persona espiritualmente, como el fuego que siempre desafía la ley de la gravedad y asciende hacia el cielo. Además, el fuego equivale a energía, y toda parte del estudio de la Torá representa la parte de energía en la existencia de la persona, que es lo que le da sentido a su vida en este mundo y en el venidero. Si tomamos el control de nuestras vidas, podemos analizar los aspectos negativos de ese elemento fuego. Entre esos aspectos negativos, indudablemente uno que está cobrando casi que supremacía es el orgullo. Dice un rabino, Jaime Vital, que el orgullo es la raíz de muchos de los defectos de una persona. Ese orgullo no le permite a la persona ni actuar ni tomar las decisiones correctas, ya que analiza todo, pero simplemente basado en ese orgullo. No es fácil apagar ese fuego que genera el orgullo, pero es necesario. De lo contrario, si quizás la persona pueda gozar de algunos momentos de orgullo, pero en general tendrá una vida llena de conflictos y de desilusiones. El otro elemento es el enojo.
pues llega a situaciones y en momentos inesperados. Simplemente, pues llega a tu punto débil. Puede ser por medio de una frase, por una acción, por un comportamiento que pareciera tocar una especie de botón, darle, apretar el switch y ese botón es el que nos puede hacer en un momento dado estallar. Por eso se dice en la Gemara que el que se enoja, el infierno está con él. Los sabios quisieron decir además que la analogía que hay entre el infierno y el fuego es que la vida de quien se enoja de manera constante está llena de sufrimientos y prácticamente por no cuidar de su salud vive en un infierno terrenal. Al respecto, el mismo rey Salomón en Eclesiastés 11:19 habla de que quítate el enojo de encima y evitarás sufrimientos en tu carne. En el aspecto espiritual, dice un rabino, Jaime Vital, mi maestro en Larizal ponía en énfasis que el aspecto negativo del enojo, que en cualquier es, perdón, ponía más énfasis en el aspecto negativo del enojo que en cualquier otro pecado. El motivo es porque el enojo daña el alma pura de la persona, pues cuando se enoja, esa santidad se sale de ella y ese lugar vacío es invadido por las fuerzas negativas, las cuales con mayor facilidad lo incitan a pecar. Y lo construido durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo es derrumbado en un simple momento de enojo. Por eso dice el mismo rey David en Teirín 10:4, según la traducción de nuestros sabios, para el que se enoja no hay Dios. Es decir, en el momento en que uno se enoja, ya no le importa nada. Su fuego arrasa con todo, incluso con Dios. Dice el versículo por allá en Isaías, creo que es capítulo 2, abandonen y aléjense de la persona que se enoja con facilidad, porque es como un altar de idolatría. Dice por allá el Zohar que el que se enoja equivale a un idólatra, porque su parte espiritual pura lo ha abandonado y la parte impura lo ha invadido. En resumen, desde el ángulo que queramos verlo, el enojoso, la persona que vive con enojo, el orgulloso, pierden su calidad de vida. Y como dice la Gemara, de tres personas su vida no es vida. Una de ellas es la enojona. Por eso concluye Maimónides, el enojo es uno de los peores defectos y la persona necesita alejarse de él hasta el otro extremo. Ahora, ¿cómo controlamos eso? Bueno, para reparar estas cosas negativas usaremos la fórmula general de Maimónides, conocida como la Techuvá Hamiskal, la cual enseña que para reparar una mala inclinación hay que irse por un tiempo al otro extremo, a fin de poder al final estar equilibrado e ir por el medio del camino del medio. Por ejemplo, el tacaño debe irse al otro extremo, derrochar por un tiempo, para poder después llevar una vida equilibrada monetariamente. Al igual que el orgulloso, debe usar de contrapeso la humildad. El chismoso debe usar de contrapeso el silencio y así sucesivamente. Por tanto, para apagar un poquito el fuego necesitamos justamente algo del lado positivo del elemento tierra, que aporta humildad, apacibilidad, calma y tranquilidad, ya que la forma natural, el que posee mucho fuego, carece de tierra. La humildad, una de las mejores cualidades que puede poseer el ser humano, es la humildad. Esta le ayuda a disfrutar de la vida. Al tener siempre unas expectativas bajas y no esperar honores y halagos de los demás, cualquier reconocimiento, por pequeño que se le haga, es ganancia. Además, el humilde siempre aceptará un reproche. En Devarim 7, del 7 al 8, el cual habla del amor que nos tiene Dios hacia nosotros. Amo a los humildes, pues
aunque los llené de dones, de grandeza y de honores, siguen siendo humildes. Di a Abraham riqueza, bienes, grandeza, y él decía, soy polvo y ceniza. Di a Moche el honor de sacar a mi pueblo de Egipto haciendo maravillas y milagros, de milagros sobrenaturales, de bajar la Torá y muchas cosas más. Y él dijo, ¿nosotros qué somos? Di a David reinado, poder y victoria, y él decía, soy un gusano. A diferencia de la gente a la que di poder y ya se creían demasiado. De aquí que nuestros patriarcas y sabios, al ver siempre la grandeza de Dios y la infinita sabiduría de la Torá, atendieran qué tan pequeños eran y así se mantenían humildes. Relatan, hablando de eso, que cuando llegó el alumbrado público a un sitio en Israel, un rabino, Hasonish, caminaba con varios de sus alumnos y llegó debajo de un poste y exclamó, ¿qué enseñanza tan grande me ha dado este poste? Ya que cuando uno está lejos de la luz, su sombra es muy grande. Y a medida que se acerca, su sombra se achica. Y cuando ya está debajo del faro, del poste, no hay sombra. Y así ocurre cuando estamos lejos de la verdad y de la luz divina. Nos creemos muy grandes. Nos pasará lo contrario cuando estemos totalmente debajo de ellas. Ahora, para apaciguar el enojo, eh, para lograr con el enojo y controlarlo necesitamos conocer cómo funciona. Y desde el punto de vista psicológico, ¿no? La persona que vive enojándose debido a su orgullo culpa a todos menos a ella de lo que le pasa y siempre vive quejándose de que no se merece eso que le está pasando ni la clase de vida llena de problemas que tiene. La cura para esto es el sabio consejo que encontramos en los textos sagrados, el cual consiste en el siguiente concepto: nada te sucede si no te lo mereces. Y todo lo que te pasa es consecuencia de tus propios hechos. Toda acción tiene o trae una reacción. Explican nuestros sabios que al dormir por la noche, algunos hablan de que uno muere, ¿no? Y el alma viaja y se presenta ante el Eterno. Entonces, cuando llega allí, rinde cuentas de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha habido en el día anterior, y se le informa, dicen, de los planes que tiene Dios para el otro día. Lo que pasa es que eh, si se le avisara eso al alma, dice pues que cuando la persona despierta no se acuerda de nada de eso, porque si se llegara a acordar pues sería una locura. Entonces, si por ejemplo a la persona le avisaran lo que le va a pasar al otro día, pues no se puede explicar cuál sería su reacción, ¿no? Entonces, se dice por ejemplo que va a pasarle algo gravísimo a las 2:30 de la tarde y la persona arranca en su carro y a las 2:58, por ejemplo, se pincha. Ahí en ese momento maldice, habla mal, blasfema y lo que sea, pero muy seguramente porque le pasó eso, no accidentó a una persona y le causó la muerte. O salvó su Entonces, vida. salvó la vida. Entonces, ahí es donde se ve que lo que nos pasa muchas veces para nosotros no tiene explicación, pero para el Creador sí. Si tuviera la persona un poco de humildad y de fe, aplicaría un sabio principio que dice, no hay mal que por bien no venga. Con un nivel mayor de fe y sabiendo que todo lo que ocurre en la vida está bajo el control de Dios, solamente alzaría la vista al cielo y diría, aunque no te entiendo, gracias. A veces los sufrimientos deberían pasarnos a nosotros en nuestro cuerpo, les pasan a nuestras cosas materiales. En un versículo el rey David dice, el metal se rompió y nosotros nos salvamos. Eso es el Salmo 124:7. Este simple concepto conocido como Isurim, sufrimientos en la vida que limpian nuestros pecados. Y cuando llegan solo tienes dos alternativas. O los recibes con calma, fe, confianza en Dios y con eso los limpias. O
te enojas, gritas, dañas y con eso, en vez de cerrar una cuenta, lo que estás haciendo es abriendo otra. Si vemos esto desde otro ángulo, conocemos, en esto tal vez ustedes son más expertos que nosotros, lo que llamamos las pruebas de la vida, y son las que justamente nos presentan oportunidades para crecer. Dios nos manda en la vida una oportunidad para crecer y personas que nos ponen a prueba nuestra resistencia, nuestro control, solo para después poder ponernos la corona del rey. Pues hemos ganado una lucha acá y cada vez que nos ocurre algo que detona nuestra furia, debemos frenarnos por un instante, parar y la pregunta que debemos hacer no es por qué me pasa, sino para qué me pasa. ¿Qué es lo que quieres tú, Señor? Después de una prueba uno mismo debe examinarse para ver cómo reaccionó. Si se molestó, gritó, humilló, maltrató, verbal o físicamente, rompió algo, después de que el fuego se salió en las cenizas que quedaron, lo más probable es que uno se sienta muy mal consigo mismo. Sin embargo, el que logra autodominarse, controlar la situación, si se siente alegre, se siente casi como un rey. Ahora, ojo, hay que limitar el fuego, tanto el positivo como el negativo, porque demasiado fuego positivo puede causar esta parte de todo daño. Uno diría, ¿cómo así? Por ejemplo, estudiar la Torah, eso se toma como un fuego positivo, pero estudiarla demasiado, si no se sabe para qué, pues no puede traer buenos resultados. Entonces, tener cuidado con el manejo adecuado de, las, de los fenómenos como el fuego, tanto en lo positivo como en lo negativo. Es que hay tanto para hablar de esto, pero Para resumir. resumamos. Es importante saber que normalmente la mayoría de las cualidades no deben eliminarse por completo. Estamos diciendo lo siguiente: las cosas que nosotros tenemos, nuestros sentimientos, nuestras cosas tienen una parte positiva y una parte negativa. Debemos buscar que lo negativo sea lo menos y lo positivo sea lo más. Pero debemos convivir con esas cosas. Y el combinarlas adecuadamente es lo que nos lleva realmente a ser personas que podamos dar fruto. La mayoría de las cualidades no se pueden eliminar por completo, deben escanalizarse, complementarse. Hay, hay un concepto equivocado de la humildad, por ejemplo, cuando nos dicen que las personas son muy orgullosas y que Dios no mora en los orgullosos y entonces eh, que debemos ser humildes. Pero alguien da un ejemplo curioso, decía que por qué Dios, si quería dar la Torá, no la dio en un lugar bajo, donde sea humilde, sino la dio en un lugar alto. Y normalmente en los lugares altos, las montañas las asociamos con orgullo. Entonces, que por qué no la dio en un lugar bajo, por ejemplo en el Mar Muerto, que eso es también bajo, 400 y pico metros debajo del nivel del mar. Entonces dicen los estudiosos, no, es que eso ya no es humildad, eso no es humildad, eso ya es depresión, y la depresión no es para nada bueno. Entonces hay que ser humildes, pero todo tiene su límite. Entonces con esta lección podemos poner una justa medida del fuego en nuestro altar interno, sin que se apague. Es decir, debemos mantenernos pendientes de ese elemento en todo momento, como la orden que recibieron los sacerdotes. Y en eso pues juega papel importante nuestro Mesías, Yeshua, que nos enseñó a ser humildes, que nos enseñó a ser pacientes, que con su vida misma nos dio el ejemplo de cómo llevar todos nuestros actos por el camino adecuado. No nos encendamos tanto que nos quememos, pero no nos apaguemos tanto que podemos morir, pues es por ese fenómeno de apagar. Pues pidámosle siempre a nuestro Mesías Yeshua que esté con nosotros, que lo haga a través de su espíritu y que, bueno, pues creo que ya con esto podemos concluir
y gracias por tu amable atención, como dirían en otra época. Bendiciones para todos y shalom.